José Manuel, que nosotros por participar en una actividad que lugar en tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Reyes, y gracias a todos los presentes. Creo que bueno, por supuesto, a las instituciones que han hecho posible este congreso. Creo que ha quedado ya claro desde el inicio del congreso, más todavía, bueno, está por venir hoy y mañana por la tarde, que desde hace algún tiempo el estudio de la Armada se ha enfocado desde muchísimas vertientes. Esto es enriquecedor. Vale. Aquí ya se ha hablado de tecnología, se ha hablado de batalla, se ha hablado de estrategia, se ha hablado de ciencia, se seguirá hablando de Jorge Juan. Yo voy a hablarles de un colectivo. Se ha hablado mucho de individualidades. Yo me voy a ocupar de un colectivo, de una institución y de un colectivo, que son los matriculados de mar. Y este sistema fue muy importante, porque tuvo importantísimas repercusiones socioeconómicas. Hablo de la mayoría de la maquinaria humana que construyó barcos y que tripuló barcos. Voy a hablarles muy por encima de la definición del término. La definición del término aparece recogida en un diccionario por primera vez en 1831, en un diccionario conocido para los expertos o lectores en historia marítima, que es el diccionario de Timoteo Scala, diccionario de 1831. Este es un ilustre ferrolano, hijo de un irlandés, también se ha hablado del cosmopolitismo de la ciudad, de un médico irlandés que ha pasado a la posteridad por sus progresos en la inoculación de la viruela. Y extrañamente no aparece el término en el diccionario de la Real Academia hasta muy tarde, hasta 1869. Es decir, no sé, pues debe ser a lo mejor la 10ª edición del Diccionario de Autoridades. Pero bueno, me refiero que en el habla popular del mar, por supuesto, en el lenguaje administrativo estaba muy presente desde mucho antes. ¿Qué fue la matrícula? Para sintetizar qué fue la matrícula. La matrícula fue un sistema de inscripción y puede verse como un contrato obligatorio, en mi opinión leonino. ¿Por qué? Porque obligaba a la gente que practicaba actividades marítimas a estar sometido periódicamente a una obligación militar, a cambio de una serie de prestaciones de diferente tipo que, adelanto, fueron incumplidas con muchísima frecuencia y en otras ocasiones resultaron insustanciales. He acudido a Marchena, no creo que le parezca mal con tantas tablas que tiene, Armando de una, somos amigos además, pero bueno, aquí se ve, la finalidad fundamental fue militar, es decir, facilitar el suministro de tripulaciones para la Armada de Su Majestad. Y esa Armada fue increciendo con diferentes grados de intensidad hasta finales del siglo. Ahí creo que se ve claramente esa evolución, ¿no? Juan habla de que si estuvieran operativos todos los navíos, que no lo estuvieron nunca, se necesitarían 8.000 personas. El máximo de matriculados, digamos, militarmente hábiles, llegó a ser de 40.000, nunca de más. El contexto de la matrícula, pues, se encuadra en la política de arma naval. Tenemos aquí a José Patiño y al Marqués de la Ensenada, que tanto recurrimos a este magnífico cuadro que se conserva, y si estamos aquí, más que por Jorge Juan, estamos por el Senado, hablando de lo que estamos hablando. El Senado, obviamente, pues promovió muchísimo las ideas, los planes ambiciosos de rearme naval de Jorge Juan. Y tiene un modelo, como tantas obras del reformismo borbónico, el modelo es francés. Y es lo que se llama el sistema de clase establecido en 1668, pero que tiene precedentes en época de Richelieu y que fue motivo de sucesivas ordenanzas. Ahí ven, pues, la portada de una de las ordenanzas que figuran en la biblioteca del Museo Naval de Madrid. Y tuvo un precedente español en época de los SARS, que es un precedente español poco conocido. Se hizo una primera matrícula en 1625, pero no conllevó cambios en el sistema de reclutamiento. Se siguió utilizando las levas forzosas, es algo interesante, que quede claro. Y por otra parte resultó efímera. Hubo problemas de gestión administrativa y, sobre todo, había un desequilibrio muy evidente entre incentivos y deberes. Y por lo tanto había mucha gente reacia al alistamiento. Esto es una causa genérica que explica el fracaso de la matrícula de mar en el siglo XVIII.
La cronología, iré muy rápido. Hay una serie de disposiciones, una es del 26, con Patiño al frente, que marca la pauta de actuación de los comisarios, y después ya con Ensenada, desde la Secretaría del Almirantazgo, se redactan dos en el año 37, una de privilegios de los matriculados y otra que sienta las competencias del cuerpo del Ministerio, del personal civil, ¿vale? Y que además pues, dispone una reorganización territorial de la península para administrar, de la costa para administrar el ramo de Marina, que es una implicación importante. Y después está la ordenanza del 1 de enero del 51, que no es sino un título de la ordenanza del 48, pero que se promulga 3 años después. Se conoce como ordenanza para el régimen y fomento de la marinería matriculada, pero hubo dos matrículas, que las citaré de pasada, una de maestranza y una de embarcaciones. No fue la única la matrícula de Madrid, me centraré en esto. La matrícula de maestranza, ¿qué buscaba? Pues buscaba un control de un control y un registro de las carpinteros de Ribera y Calafate. Se hacía necesario porque el volumen de producción de los animales cada vez era más considerable, y entonces era necesario controlar a estos y registrar a estos artesanos, como quieran llamar, técnicos. Pero sin embargo, no se hizo extensiva a otros materiales de la construcción naval. Pensemos en los veleros. Se registraron algunos veleros, pero no todos. ¿Y eso por qué? Porque lo que no se quería era extender, digamos, un fuero privilegiado a cantidad de personas sin una necesidad extrema, porque eso traía consigo conflictos jurisdiccionales, etcétera, etcétera, ¿no? En una sociedad que estaba, pues, muy compartimentada. Acudo, como tantos, al diccionario del Marqués de la Victoria, del álbum de arquitectura. Ahí ven, pues, unas imágenes, pasaré muy rápido, de una fragata en grada y de un tinglado. Y también existe una matrícula de embarcaciones, que es poco conocida, para conocer el estado de la totalidad de la flota. ¿Y por qué? Porque en ocasiones la Armada tuvo que recurrir a las embarcaciones de particulares. En ocasiones no recurrió, en ocasiones las confiscó, para, por ejemplo, un problema de transporte de pertrechos, de maderas. En un momento concreto, pues ya no fue por asiento, sino que tuvo que realmente forzarlas, ¿no? Y le interesaba fundamentalmente tener el control del rol de tripulación, de quién iba en ella. Esto fue un fracaso, lo diré más adelante, esto del control de la tripulación de estas embarcaciones. Aquí muestro rápidamente una hoja de registro de un mercante matriculado en La Coruña en el año 39, bueno, está dentro de la documentación de la Capitanía Marítima. Es un ejemplo, no he encontrado apenas para anteriores a 1800. Sí hay alguna, bueno, ensaba, algún barquito pesquero, pero muy poco. Tendrían que existir, teóricamente, no sé qué ha sido de ellos, tendría que haber existido desde 1750. Bueno, aquí ven la palabra baja, lo ven, quiere decir que eso se ponía en todos los asientos una vez que el barco, la vida útil, desaparecía. Bien, porque se desguazaba, o bien porque naufragaba. No así cuando se trasladaba de capitanía. ¿De acuerdo? Cuando estaba de capitanía, lo que se figura ahí es pasó a la de Mataró, pasó a la que fuese, porque saben que había un comercio intensivo de compras de segunda mano de barcos, mercantes, fundamentalmente. Y esta reordenación implicó también un nuevo mapa administrativo. Este producto del reformismo borbónico en materia de marina, un mapa administrativo piramidal, el departamento, las provincias según segundo nivel y las subdelegaciones. Iré rápido, que andamos apurados y hay necesidad de otros alimentos no puramente intelectuales. Las provincias se duplicaron en número en el transcurso del 37 al 51. Se llamaban partidos antes. Presentaban desequilibrios, tanto en número de matriculados como en extensión territorial. Y las capitales se situaron en los principales puertos. El caso de las subdelegaciones es el inverso, se reducen las subdelegaciones, el tercer nivel a escala administrativa, y también presentan desequilibrios. Muestro aquí unos mapas para que vean, se llamaban partidos antes de provincias, y como observan en el siguiente, pues se amplió el número de provincias. Y quiero decir que aparecen provincias, como ven ahí, en Bilbao y San Sebastián, pero en Bilbao y San Sebastián no se aplicó la matrícula por el carácter foral, ni tampoco se aplicó en Canarias, por la insularidad, por problemas logísticos de montar allí una maquinaria administrativa, ¿vale?, que pudiera controlar
aquí ven dos de los puertos donde sí que fueron capital de provincia, una La Coruña y otra Gijón. Son las vistas de Mariano Sánchez, Juan José Chomán Ayer de un extracto, y bueno, pues acudimos de ellas. Son unas vistas de marinas encargadas por Carlos IV, y la mayoría de ellas se conservan. Se han perdido algunas, pero se conservan. Quiero comentaros únicamente la singularidad de la matrícula gallega, que es la que estudié con más detalle. Galicia tiene una singularidad muy grande, porque tiene muchísimos puertos con pocos matriculados, pero muy pocos grandes puertos. ¿Eso a qué se debe? Al carácter marcadamente pesquero de la economía gallega, que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Les voy a dar una cifra, ya nos llenaron de ellas, solamente les voy a dar la cifra. Pero Galicia tenía en 1765 tenía el 45% de los puertos con menos de 300 matriculados alistados. Sin embargo, solo tenía el 12% de aquellos que tenían más de 300 matriculados. La realidad es completamente inversa al caso, por ejemplo, de Mataró, y ya no digamos de Cádiz, ¿vale? Por, digamos, el peso del comercio, de la actividad comercial en ese litoral. ¿De acuerdo? ¿Qué implicó la matrícula? La matrícula implicó, pues, por una parte, un registro de efectivos, evidente, es una matrícula. Eso fue lo que implicó. También implicó una inspección de las propias matrículas, de las listas. Conllevó también compensaciones e incentivos, ya digo, insustanciales en buena medida, y también un nuevo sistema de reclutamiento. Hasta entonces se basaban en levas forzadas, con el voluntariado mediante enganches, mediante primas. Y ahora lo que se impone es un sistema de rotación de cuadrillas basado, digamos, en un reparto equitativo, teóricamente, de la carga militar de la matrícula. El registro de efectivos. Se diferenciaron tres clases. Me estoy centrando en la marina, en la marinería. Y tenía libros de asiento específicos, cada uno de ellos. Había un modelo de cédula individual en el que aparecía el nombre, la naturaleza, pues alguien no lo sabe, el sentido de naturaleza es origen geográfico en este momento, ¿vale? La edad, la afiliación, estado civil y rasgos físicos. También a mis alumnos les traigo los rasgos físicos. Hay que pensar a mis alumnos en ello. ¿Por qué rasgos físicos? Son, estamos pensando que la fotografía está lejos de aparecer, no sé si alguien lo había soñado todavía, y por otra parte no se disponen de cuadros salvo en los domicilios de las élites. Entonces la forma de identificar a una persona es por rasgos físicos detallados, uno detallado. No sé si se ve aquí el traje. Desgraciadamente no sé del paradero de ninguna lista individual de matriculados de mar, y lo he buscado bastante, me pueden creer, pero no las encuentro, y habría por lo menos 45.000, y duplicadas además, tanto en el puerto como en el archivo central de Marina. He encontrado una de un carpintero gallego, vecino de C, no sé si lo ven, si no me pueden creer lo que les digo. Cayetano López, hijo de Vicente, natural de C y vecino de Corcubión, cara larga, nariz en punta. O nariz de punta, en punta, que leo mal, las gafas. Bueno, entonces este era el modelo de cédula. Entonces aquí, digamos, se va apuntando su vida militar, ¿vale? Y en concreto dice aquí que se matriculó en agosto del 87 y que vino a los trabajos del Arsenal en noviembre. Estoy muy pronto, ya fue llamado a noviembre. Que conste, lo digo de pasada, que este no tiene por qué ser lo que se llama la maestranza de pie fijo, es decir, aquella que tiene sueldo estable, podría ser un eventual, ¿vale? Que lo llamaron para algo necesario en un momento, ¿de acuerdo? Que sepan que no encontré, desgraciadamente, en Francia tienen más de 50.000 registros, han conservado muchos registros. ¿Qué clase de matriculados de mar? Pues por una parte la llamada gente de mar de servicio, los hábiles militarmente hablando. Esto era el grueso de las tripulaciones. Por otra parte, bueno, de 14 a 60 años de edad, y estaba categorizada, todos lo sabemos, aquí no nos suena, oficiales de mar, artilleros, marineros, grumetes, una escala, ¿vale?, de progresión en función de la capacidad náutica y de méritos militares contraídos. Y también se llevó a cabo un registro de extranjeros y de forasteros nacionales. ¿Qué eran estos forasteros nacionales? Pues aquellas personas que, no habiendo nacido en la localidad donde estaban matriculadas, estaban aquí. Se llevó aquí. En Galicia no es un país, evidentemente, sabéis, de migración y no de inmigración, y estas listas son cortas. Sí que son mayores, por ejemplo, no sé si Ricardo puede verse algo, en Valencia.
Valencia son algo considerables. Otras son los inhábiles, que son estos inhábiles, por una parte los jubilados por edad, y también, o por campañas, o sea, un mínimo de 30 años de servicio sin nota de deserción. Evidentemente, pocos entraban en esta categoría, al contrario que la maestranza. La maestranza se jubilaba con 40 y 50 años de servicio. Evidentemente, la siniestrabilidad en un arsenal era infinitamente más baja que la siniestrabilidad en un barco. A eso se debe. Y por último, los inválidos propiamente, que son aquellos que se lesionan en una actividad al servicio de la corona. Debía ser debidamente acreditada, con un informe médico. En ocasiones se pedían dos informes a cirujanos. ¿De acuerdo? Y por otro, los muchachos de 9 a 14 años. Esto sería el germen de la matrícula, no funcionó ese germen. Voy rápido. Las revistas de inspección, hablé de registro, hablé de inspección. Las revistas de inspección pues tuvieron diferente periodicidad, las hubo bimensuales en las subdelegaciones, las hubo en provincias cada año y las tendría que haber extraordinarias cada 2 años. Una vez más, de la teoría a la práctica va un abismo. Entonces, pues se ejecutaron solamente 5 en la segunda mitad del 18. Y aportan resúmenes cuantitativos que yo he utilizado y otra gente, Carlos Martínez Show, los ha usado. Aquí muestro un ejemplo, no lo ven muy bien, pero yo les indico, en el eje vertical estarían las localidades, esta es de la provincia de La Coruña, aquí estarían las localidades, y después en las columnas, pues clasificada por gente de mar de servicio, ausentes, presentes, etcétera, etcétera. Y al final también la de maestranza y la de embarcaciones. Digamos, esto es una documentación preestadística que tiene pues utilidad evidente. ¿Qué contraprestaciones? Hablé de contraprestaciones. Una importante son los sueldos, o tendrían que ser importantes, los sueldos y pensiones. Otra, el fuero de marina, un escudo jurisdiccional, eso tiene mucha evidencia. No sé si saben, no son gallegos, Galicia es un mapa de jurisdicciones, es un laberinto, es una maraña, da lugar a una complejidad enorme, ¿no? Obviamente, esto supuso, claro, que en primera instancia eran juzgados por tribunales de marina. Este fuero era atractivo y eso dio lugar a fraudes, a mucha gente que no había entrado en un barco nunca, un barco pesquero, y se matriculó. Y también motivó el fraude otra excepción importante, que es la exención del sorteo de quintas y milicias. Esto también era un premio considerable. Y otros privilegios fiscales, la exoneración de alojamientos y bagajes. No sé si el alojamiento era algo muy impopular, consistía en la obligación que tenía un particular de acoger en su domicilio a un trozo de ejército que pasaba por la localidad, acogerlo, darle cama, darle leña, darle aceite. Solo decir que evidentemente no era el mejor premio de Navidad. Y después también la exclusividad de los oficios marítimos. Esto fue el mascarón de proa, decirlo de algún modo, de la política de fomento, eso de decir, ustedes son matriculados y solamente ustedes van a poder trabajar en su oficio. Pero claro, esto resultó contraproducente, va a ser fácil entenderlo, porque en coyunturas de extrema mano de obra actualizada, cuando las levas eran muy copiosas, cuando había grandes armamentos, faltaban brazos autorizados para la pesca y para el comercio. Y fueron los propios gremios de pescadores los que pidieron que se habilitase a gente que no era del gremio para poder utilizar las artes, los llamados terrestres. Aquí muestro unas láminas del diccionario de las artes de la pesca nacional de Sañas Reguard, por ejemplo, la pesca del bacalao, pero vayamos a una más modesta o más cercana, la pesca del cerco, muy utilizada en Galicia. No podía embarcarse ningún terrestre, y ya no solamente ahí, tampoco se podía practicar el marisqueo, tampoco. Y la única era la pesca con caña desde la orilla. Desde la orilla. Y vayamos al balance. Que con prisa vayamos al balance, no tendría que comentar nada. El balance de resultados. El balance de resultados es bastante pobre al cierre del siglo. Al cierre del siglo XVIII, ahí llegaré, la matrícula, lo digo, tuvo una vida larga, duró hasta 1873, pero por medio fue suprimida tanto en las Cortes de Cádiz como en el Trienio Liberal. Después volvió, pero bueno, me he centrado en el siglo XVIII, que es el siglo del Congreso. Vean, no sé si ven la evolución
la evolución, si no la produje aquí, hay un declive evidente de la marinería de servicio, de la que le interesa a la Armada, decliva, cuando la población va en aumento. Se demuestra el fracaso de fomentar la matriculación de muchachos, del germen de la marinería, ¿no? Y también se observa un crecimiento del peso de los exentos, patrones, por razón de patronía, muchísimos en la zona gaditana, en la zona catalana, por la abundancia de flota comercial, ¿no? Y también porque se requería un mínimo de tonelaje, no todos los patrones de pesca eran exentos, por eso lo digo, y también de los inhábiles, es decir, va creciendo el número de aquellas personas que no se consideran militarmente capaces para embarcarse. ¿Y cuáles fueron las causas de este declive? Varias. La vulneración de los privilegios de Cablet, tanto por las justicias ordinarias como por los mandos del ejército. Estas son constantes quejas, expedientes personales dejados al respecto. También hubo irregularidades en los sorteos. Teóricamente habría un reparto equitativo de la carga militar. No se dio así. Hubo amaños en los sorteos como los hubo en quintas. Vale, creo que a todos nos suena esa realidad, ¿no? También por la incapacidad de los subdelegados, o sea, de la parte de la escala baja de la administración para combatir tanto fraudes como deserciones. ¿Y por qué se justifica esta incapacidad? Por una parte, no tenían fuerza coactiva, no disponían de soldados a su mando. Y por otra parte, no cobraban sueldo y por lo tanto eran fácilmente sobornables. Y tengo casos acreditados de ello. Y después dejé para el final la que quizás sea la causa más importante, que fue la demora casi endémica en el pago de sueldos. Evidentemente, al final del siglo y en principios en la decadencia plena de la Armada, los sueldos no los cobraba nadie. Evidentemente tenía normalmente una lógica, tenía más recursos un capitán de fragata que un simple marinero. Es una lógica. Aquí muestro una solicitud del pago de haberes cursada por un matriculado de Pontedeu. La voy a leer muy rápidamente. Hay cientos, que he encontrado cientos de estas escrituras. Aquí nos cuenta Manuel de Hermida, de la subdelegación de Pontedeu, con toda veneración que debe, hace presente a su excelencia a ver si han salido de este departamento, que refiere de Ferrol, de marinero en el navío San Gabriel, y en La Habana la transbordaron al paquebot San Pío, de donde fue a Panzacola, Guarico y otros parajes, como asimismo haber sido uno de los que fueron desembarcados cuando las muertes del piloto y otros a quienes los indios cortaron la cabeza. Y el suplicante, estando para hacer el mismo sacrificio, se salvó por la mínima, un capitán inglés le libertó la vida con las súplicas que hizo a aquellos bárbaros, y habiendo regresado al Ferrol en dicho paquebot, lo destinaron al navío San Felipe. Y resumo, ¿por qué le retuvieron los sueldos? Porque este hombre, creo que todos podemos entender, tenía muchas ganas de ver a la familia, y acudió, o eso dice, lo puedo creer, se desplazó a Ares, a su domicilio, y cuando volvió acababa de partir el navío. Entonces, en una interpretación restrictiva, hubo ahí polémica, no todo el mundo opinó igual, restrictiva de lo que era el delito de deserción, le retuvieron los haberes y fue declarado por afuera. Hay muchos de estas expedientes que no tienen resolución. Yo creo que puede ser que se acumularan tal cantidad de ellos que algunos no se resolvieron. Por tanto, no sabemos si esto al final recuperó o no. Yo creo que sí o podemos creer que no. ¿Vale? El Estado sí que seamos novelistas por un lado. El servicio en la Armada tuvo un saldo muy trágico. Yo, en mi tesis, aquí traigo unos datos de ella, pues analicé las partidas de defunción de parroquias, una muestra de 10 parroquias. Entonces, si ven, aquí se observa cómo las muertes de los del servicio se incrementan en coyunturas bélicas, en coyunturas de armamentos masivos, pero que no lleva engaño. Esto no quiere decir que muriese como resultado de acciones bélicas. Yo no he estudiado el caso. Yo creo que para responder con total claridad a la causa de la defunción habría que
sistemáticamente vaciar los registros hospitalarios, lo que no se ha hecho, se conservan algunos, otros han perdido, y también las listas de equipaje de barcos, que son muy voluminosas, hay miles de registros y sería muy interesante realmente verlas. Yo aquí mostré un registro, un extracto de un asiento en una lista de tripulación de un buque. Este alude a Mugardos, veis aquí, lo he enseñado en folio 83, en la esquina lateral, en folio 83. Eso alude a que ese hombre estaba anotado en el folio 83 de la lista particular de Mugardos. Es decir, una prueba de que existía en cada puerto una lista específica de esta gente. No ha aparecido. Este hombre, bueno, pues te dice otra vez, Lucas de San Martín, tal, buena, BC es buena conducta, cruz en el medio de la frente, tiene una marca. Vale, este hombre, pues falleció, ingresó a los 42 años en este barco y falleció en Alicante, y la noticia llegó a través del contador del barco. Aquí muestro esta preciosa grabado. Hay otro, digamos, saldo trágico, que es el de la significación. Desgraciadamente no hay iconografía de época a este respecto, y hemos tenido que acudir una vez más al magnífico fondo, envidiable fondo de Bellas Artes del National Marine Museum de Greenwich. Tiene un magnífico fondo, ¿no? Pero es muy excepcional. Ya digo, de las pocas representaciones de un mutilado. Hay testimonios de ministros y oficiales de marina que hablan de centenares de personas no mutiladas intentando llegar a sus localidades. Claro, es un saldo trágico que tuvo. Y lo que sí que no me resisto a leer, ya estamos terminando, es unas hojas de la correspondencia enviada a sus familiares por marineros gallegos tripulantes del San Agustín, que en 1777 fueron hechos prisioneros por los portugueses en la costa de Brasil. Pueden creerme que esta es una joya alucinante desde el punto de vista, digamos, por su excepcionalidad como documento. Son cartas manuscritas, con una ortografía muy mala, muchas faltas de ortografía, posiblemente las escribió un mismo marinero de los cautivos, eran mayoría vecinos, y les cuento lo que dice. Vamos. Aparecen referencias a una resignación muy dolorosa. Hacen plegarias a la providencia divina, y el tono entrañable tiene mucha cabida. Se dirigen a sus seres más queridos, a sus madres, a sus mujeres, y en ellas ni se menciona al rey, porque nada se le pide al rey. He elegido un fragmento de la carta de Ventura Giance a su madre desde una isla próxima a Río de Janeiro, que está fechada el 10 de diciembre de 1777, y comienza así: Madre mía de mi mayor cariño, después de la escogida no tengo otra más querida. Yo me hallo con salud, le resumo, y en lo humano yo no puedo servirla, porque me hallo prisionero de los hombres más endinos, y no fuera por el día de fiesta que nos dejan oír misa, por el trato de mandarlos y hacernos trabajar. Nos hacen alar por los carros con una docena de hombres, sin parar, y nos hacen meter al agua hasta el pescuezo, rastreando piedra con una corriente, y sirviendo a los canteros, y otros rompiendo piedras, y otros con aparejos sacando piedras de un lanchón, y diferentes trabajos, y todos muy apurados, aunque somos mozuelos que no gozamos de nuestra mocedad. Aunque somos mozuelos que no gozamos de nuestra mocedad. Y así, madre, pida a la Virgen del Rosario y a su Hijo Soberano que luego el alivio nos traigan, y no le canso más, sino que Dios guarde su vida y la vida de otros. 2 años más tarde de esta carta todavía no habían sido liberados. A la altura del guión es oportuno recordar el título de uno de los ensayos de Fray Martín Sarmiento, que daba para mucho, benedictino, con un cajón de sastre en la cabeza, que daba para mucho. Uno de los ensayos de Fray Martín Sarmiento, de los cientos que escribió, se titula Ir a la guerra, navegar y casar no se puede aconsejar. Bueno, lo primero quiero creer que todos estaremos de acuerdo. Y en lo de casarse, bueno, habrá opiniones diversas. Lo de navegar fue un añadido del célebre benedictino a una sentencia popular, debido, acaso,
a los hipotéticos mareos que les parecía y a su acusado sedentarismo, que pasaba toda la vida fumando en la celda, fumando y escribiendo. No obstante, me decanto por otra razón. Pero Martín Sarmiento era hermano mayor del ministro de la provincia marítima de Pontevedra durante más de 20 años, Francisco José García Sarmiento, autor, entre otros, de una ordenanza de pesca pionera en España. Y Francisco Javier, su correspondiente, que se ha conservado más de 150 cartas, le cuenta asuntos relativos a su gestión y, entre otras cosas, le cuenta las finalidades de los matriculados. Esta demarcación de la costa gallega, la provincia marítima de Pontevedra, contaba en 1788 con aproximadamente 3.500 matriculados hábiles, una cifra muy alta, al margen de desertores. Esta cifra triplicaba la que entonces presentaba la provincia marítima de Cádiz, compuesta, o sea, la principal puerto del tráfico americano, contaba matriculados con decenas de fragatas y de bergantines. ¿Vale? Bergantines que no funcionaban por control remoto, si me permiten esta ironía. Necesitaban mucha marinería para ser tripulados. Supongo que alguno ya ha oído el fraude. Claro, fraude que fue de una enorme magnitud y que evidenció la incapacidad de las autoridades de Marina para controlar una actividad, la del comercio con Indias, que ellos creían que iba a ser el gran vivero de marinería para la mar, que no lo fue. Y les adelanto, por lo tanto, una conclusión importante. Los pescadores sufrieron en mayor cantidad y frecuencia la condena de servir en un buque del rey que los enrolados en la flota mercante, especialmente la del giro con indios, ¿no? Siendo sobre todo exagerado el agravio comparativo entre un pobre pescador gallego y un enrolado en la gran factoría comercial gaditana. En la coyuntura bélica finisecular, a la que ya hemos hablado, Agustín, recientemente, pues los reemplazos en los buques de guerra no pudieron en ningún caso cumplirse respecto a la dotación de vida de los reglamentos de tripulaciones. ¿Vale? O sea, los barcos salían con un pie fijo muy inferior al que tenían que tener, ¿no? Y era tal este déficit de marinería que en 1795 se acordó una leva poco conocida, por lo que yo sé, de 5.000 vagos y malentretenidos. Hubo que acudir a los 5.000 y a gente expulsada por defectos físicos de las quintas. Evidentemente, esto tuvo que tener pues consecuencias negativas en la operatividad de los barcos, aunque hay que decir que muchos de estos vagos, una vez cobrada la prima de reenganche, podían verse polvorosos. O sea, se barrió con todo lo que había. Quizás entonces, puntualmente, se acudió a las patrullas violentas de reclutamiento forzoso que, en buena medida, hicieron posible la operatividad de la flota inglesa, ¿vale? Al press gun se llama. Aquí muestra una caricatura del modus operandi en los bajos fondos que enganchaban a cualquier persona y la metían a bordo, ¿no? ¿Vale? Y ya voy a concluir. La matrícula de mar implicó, eso es indudable, una profunda reforma administrativa, un notable esfuerzo de gestión, esto es evidente, pero sus fines se alcanzaron de forma muy parcial. A partir de la década de 1780 y sobre todo en la coyuntura bélica finisecular, los resultados de la matriculación de hábiles, militarmente hablando, se evidenciaron muy insuficientes para completar las dotaciones de la Armada. Una Armada que pecó de gigantismo, esto es, bueno, para mí, indudable, ¿no? Gigantismo, ¿por qué? Porque había crecido muy por encima de las capacidades financieras de la monarquía y muy por encima de las capacidades de suministro de tripulación. El patente desequilibrio entre derechos y deberes y obligaciones militares y explica las deserciones, la cantidad de prófugos, ¿no? Y la abundancia de fraudes para evitar lo que se puede llamar un impuesto de sangre en el mar, ¿no? Utilizando la expresión de Cristina Borreguero para las quintas, ¿no?
O sea, un impuesto de sangre que robó de verdad las mejores primaveras a miles de hombres, ¿no? Y un impuesto de sangre que les deparó periplos muy peligrosos y en ocasiones extraordinarios, casi novelescos. No me resisto a contarles uno. Un gallego, un bravucón, Antonio de Traba, conocido como el Valiente de Fisterra, que tras haber sido prisionero por los británicos, siendo joven, luego sería testigo presencial de la muerte de Nelson en Trafalgar, cuando servía bajo sus órdenes a bordo del Victory. Bueno, al menos eso es lo que contó 30 años después Josh Borrow, alias Jorgito el Inglés, que vendía Biblias por España. Nos ha dejado un magnífico libro de viajes, ¿no? Sobre Portugal, está lleno de curiosidades, ¿vale? En todo caso, yo, la verdad, no seré yo quien ponga en duda la palabra de Borrow en este caso, que demuestra en cualquier caso que no se conoce lugar, ni mar, ni escenario en el que no haya estado un gallego. Muchas gracias.